El reto demográfico y el despoblamiento rural es un problema que nos afecta a todos. Ante este gran desafío de conocer la realidad de nuestro mundo rural, nace B-Rutal. Con B-Rutal comenzamos a pedalear un camino hacia un futuro rural interconectado, inteligente y fortalecido. Pues me llamo José Ignacio Abadías Mora, me llama todo el mundo Chacho desde hace muchos años y vivo en Benasque. Muy bien. Y cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues en estos momentos me dedico exclusivamente al Ayuntamiento de Benasque. A la alcaldía. Estoy de alcalde desde el año 2003 hasta el 2015 y luego desde el 19 hasta que terminemos esta legislatura. Muy bien. Y cuéntanos aquí en Benasque más o menos a qué se dedica la gente. ¿Qué sectores económicos hay? Bueno, pues aquí el sector más importante es el turismo y la hostelería, evidentemente. Hostelería, restauración, yo creo que casi el 95% de la actividad económica. Hay una parte también importante que es la construcción y bueno, pues ya luego es el comercio de proximidad y el comercio de alimentación. ¿Agricultura tenéis alguna cosa? No, ganadería, perdón. Bueno, ganadería desgraciadamente quedan 2 ganaderos de vacuno importantes, bueno, bastante importantes, y alguno de ovino. Pero bueno, la tendencia de la ganadería es un sector en declive en estos momentos en esta zona del Pirineo. Y también tenéis un centro de ciencias así bastante importante. Tenemos un centro de ciencias, el Centro Pedro Pascual de Benasque, que es un centro de propiedad del centro del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que lo construyeron ellos, hicimos un convenio con el ayuntamiento, en su momento cedimos el suelo y ellos hicieron el edificio. Y bueno, es un centro que ya lleva 30 años funcionando, aunque este centro se inauguró en el año 2009, pero anteriormente había funcionado en las antiguas escuelas que luego se transformaron en lo que es el centro actual de Pedro Pascual. Y cuéntanos aquí cómo se vive, bienestar. Pues yo creo que la calidad de vida en Benasque es muy alta, La gente vivimos dignamente, vamos a compararnos con... Seguramente en otros sitios se vive peor, pero bueno, tampoco vamos a hacer ostentación. Yo creo que se vive dignamente y creo que bueno, pues tenemos los problemas que tienen las zonas rurales y sobre todo los problemas que tenemos pues con la estacionalidad de la actividad económica más importante, que es el turismo. Se debería desarrollar otro tipo de iniciativas, otro tipo de los que planteo y de los que pienso que habría que diversificar y no depender exclusivamente del turismo, sino que tener una industria propia basada en recursos de los que tenemos aquí, recursos autóctonos. Podría nombrar una embotelladora de agua, te podría nombrar, yo que sé, una central hidroeléctrica. El ayuntamiento tiene 3 empresas hidroeléctricas, una de generación, una de distribución y otra de comercialización, y son recursos que tenemos aquí en la tierra. Y por lo tanto, si la legislación no se modifica, es muy complejo el poder explotarlos, pero yo creo que una de las cuestiones importantes que se debería de hacer en este país, y cuando hablo de este país es en España, es modificar la legislación para que las zonas rurales puedan explotar los recursos que tienen. Porque ahora mismo, ¿qué pasa con la central? ¿No la podéis explotar? Bueno, tenemos un proyecto de una mini central en el Barranco de Máscaro, presentado en Confederación. Como todos los proyectos tienen que pasar por los estamentos correspondientes, pero son instituciones que tardan muchísimos años en otorgar resoluciones de este tipo. Y pues es una de las cuestiones que yo reivindico, que los pueblos que tienen recursos propios puedan explotarlos y puedan generar actividades económicas distintas al turismo, a la ganadería, a lo existente. Hay que abrirse a todos los campos posibles para generar recursos. La energía es un recurso muy importante en estos momentos y estamos hablando de energías verdes. Con esto de la transición ecológica, yo creo que deberían entrar desde los ámbitos políticos superiores a facilitar que las poblaciones que tenemos recursos propios podamos explotarlos. Sí, claro. Eso además contribuiría a tener una energía mucho más económica, mucho más barata y sobre todo limpia. Fíjate la paradoja que tenemos aquí, teniendo un parque natural como es el Parque Natural, que también es un polo de atracción, indudablemente, aunque genera afecciones y limitaciones al desarrollo también. Pues de los negocios que hay dentro del Parque Natural, todos están funcionando con hidrocarburos. Ya.
lo cual no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pudiendo explotar minicentrales, que tenemos barrancos y torrentes por todos los sitios, deberíamos ir hacia ese tipo de energía limpia y verde. Claro, no había pensado nunca, claro, que al final ya Bueno, todos pues, estos sitios tienen que funcionar con hidrocarburos. Esta es una paradoja que se da y sin embargo pides autorización para una minicentral por ejemplo, para el balneario de los Baños de Nasque o para el Turpí o para los Llanos del hospital, que es una estación de esquí de fondo y además un edificio maravilloso, pues que está consumiendo gasoil constantemente. Y no tiene Es nota. paradójico dentro de un parque natural. Lo lógico sería que, además esto no es una idea mía, esto es una idea antigua, ya en el antiguo refugio de la Vencusa ya había una minicentral que todavía existe. No está en funcionamiento, pero existe, o sea, ya pensaban, nuestros ancestros ya pensaban mucho más. Estos igual tienen también una minicentral, sí, puede ser, tienen ¿no? una minicentral, sí. Pero son de poca capacidad y tienen que apoyarse con grupos electrógenos y baterías. Vale. Ya. Muy bien. Y cuéntanos, aquí tenéis colegio, ¿qué educación hay? ¿Cuántos niños viven más o menos? Aquí tenemos bastante niños, yo ahora diría que sobre 250 niños. Joder. Tenemos, Hostia, 250 sí, niños hay. tenemos en estos momentos la guardería de Nasque, que son los tres módulos, vamos de 0 a 1, de 1 a 2 y 2 a 3, que la hemos ampliado recientemente, hemos generado dos aulas más. Pues en las que debe haber unos 45 niños, más 9 que vamos a tener en la otra guardería que tenemos en Cerler, pues estamos hablando de 54 niños de 0 a 3. No te puedo dar los datos muy exactamente, pero en primaria debe haber otros 150. Y luego tenemos el centro secundario también, que debe haber otros 50 chavales. Por lo tanto, a ver, cantera tenemos. Sí. Hay cantera, sí. Y mucha gente joven, pues, y mucho patrimonio joven. Por lo tanto, nosotros somos un pueblo que llevamos creciendo muchos años. Vale. No estamos en declive poblacional, por llamarlo de alguna manera. Claro. Como pasa desgraciadamente, una gran parte del pueblo de Aragón. En las que lleva un crecimiento bastante continuado durante los últimos 20 años. Claro. En ese sentido, pues bueno, hay que estar contentos, genera otra serie de problemas, que tienes que poner infraestructuras o ampliar infraestructuras constantemente, pero eso es bueno. Y cuéntanos, para ti, ¿cuál es el día más especial del año relacionado con Benasque? Para ti personalmente, no te hablo ni como alcalde, Bueno, te hablo como chacho. a ver, para mí lo más especial que tenemos en Benasque es nuestra propia cultura y un sello de nuestra cultura es el Valle de Benás, el día del patrón San Marcial. Cuéntanos qué es el Valle de Benás, para todo el mundo que no lo conoce. Bueno, pues el Valle de Benás es un valle típico, que data de hace muchísimos años, del cual sale el himno de la República. Es un valle, sí, la música es el himno de la República, que fue el general Riego. ¿La música es en la República o al revés? ¿O la República cogió la de aquí? Pues a eso me refiero, La República cogió el de Benasque, sí. ¿no? Aquí. Sí, y que como los benasqueses esto lo empiezas a mamar desde las fiestas de San Sebastián, que es la fiesta de los niños, que se hace también en el valle. Y pues yo creo que para nosotros es lo más emocionante. Además tenemos una lengua propia, que es el patués, y una cultura propia, o sea que tenemos además, miras que salen los cartularios de Obarraya en el año 900, 906, 906. Por lo tanto, somos un pueblo antiguo y tiene una tradición cultural e histórica, ha tenido grandes hombres. ¿Y qué día se celebra? El 31, el 29 de San Pedro, que es la fiesta de Ancibes, el 30 de San Marcial y el 1, que no es San Marcialet, se hace el baile de los dones, que bailan el mismo baile de Benás, pero lo bailan hombres y mujeres, en parejas. Y cuéntanos, en cuanto a tecnología, tenéis... Déjame un segundo. Vale, perdón. Y cuando dices que tenéis grandes, que ha habido grandes hombres, yo te diría que los seguís teniendo, ¿no? Porque a mí se me ocurre ahora mismo, pues yo que sé, Carlos Barrabés, que es una persona muy relevante en España ahora mismo y es de aquí. Hablo ya de grandes hombres históricamente hablando. Pero Por que siga ejemplo, habiéndolos, que seguís generando grandes El personas. compromisario de Caspe, Berenguer de Bardasí, es de Casacunques. Ah, ¿sí? Sí, eso no lo sabíais. Yo no lo sabía. Bueno, el alcalde de Ferraz y la sede de Ferraz, ¿de dónde te crees que defiende? De Ancilves. O sea, Valentín Ferran Cornel, que fue alcalde de Madrid, primer ministro de España, es de Ancilves.
y los Cornell, que son una saga importantísima, son todos de aquí. O sea que... Sí, pero lo que yo veo es que históricamente habéis tenido y que eso no ha cambiado. Siguen saliendo personalidades empresariales importantes de aquí. Bueno, pues, efectivamente, lo que bien dice Carlos Barrabés es un hombre importante a nivel de ideas y de negocios y reconocido en muchos ámbitos de negocios a nivel internacional, ¿no? Y es de aquí. Su familia, su padre, todo el mundo. Muy bien. Y cuéntanos en cuanto a tecnología, ¿tenéis internet? ¿O qué clase de internet tenéis? Tenemos internet, tenemos 4G y tenemos fibra. Sí, tenemos lo que... ¿Fibra óptica conectada a la red Sí, nacional? fibra óptica tenemos. Muy bien. ¿Y eso desde hace cuánto? Pues mira, el año pasado se terminó de instalar la fibra, que la instaló MásMóvil, y este año, pues por la ciencia infusa esta de que cuando hay una empresa coloca una cosa, viene otra y quiere colocar la misma, ahora está colocando la Telefónica también. Ah, sí. Joder. Bueno, sí, empieza uno, cuando empieza a rodar la bola, todo Bueno, ya sube. sabéis que esto empieza siempre a colocarse en las ciudades importantes porque hay mucho más mercado Claro. en las poblaciones pequeñas, pero nosotros a través de un plan nacional que hubo hace 2 años, pues entramos en el tema de la fibra a través de MásMóvil, de Embou, MásMóvil, que es una empresa aragonesa. Es el sponsor del proyecto de MOU, concretamente. Bueno. Porque es una empresa que, digamos, que se está involucrando en llevar fibra a los pueblos y nuestro proyecto, digamos, que le encajaba mucho, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel de redes tecnológicas estamos bastante bien. Muy Si bien. tenéis fibra, Muy bien. estáis Pero perfectos. vamos, Sí, yo creo que todo es mejorable también, ¿eh? claro. No, todo Ahora se siempre- está hablando del 5G, pues ya veremos cómo... ¿no? Hombre, si conseguís que el 5G llegara aquí antes que a Zaragoza, sería la leche. Bueno, a Zaragoza tampoco- creo que no haya. No, tampoco se trata de competir con Zaragoza ni con nadie, se trata de, bueno, si existiera la posibilidad de implantarlo, pues ¿por qué no? Al fin y al cabo, ahora, como hemos estado hablando antes de la perspectiva de la gente que pueda venir a trabajar o a teletrabajar a las zonas rurales, pues evidentemente una de las cosas fundamentales es tener unas comunicaciones y unas redes al día. Sí, nosotros siempre no, el decimos objetivo es imposible. que es más importante para nosotros personalmente, como el proyecto que queremos hacer, que haya fibra óptica a que haya una carretera buena. A ver, obviamente si hay las dos mejor. Ambas, pero ambas porque para desplazarte a un hospital todavía no te desplazas por fibra. sí, pero nosotros, Hay que desplazarse por una carretera buena, o sea, que también, obviamente, que también es necesaria. en nuestro caso ambas, pero en nuestro caso si no hay fibra es imposible, simplemente. Si hay fibra y la carretera es mala te lo puedes plantear, pero si no hay fibra es imposible, simplemente, ¿sabes? Es en nuestro caso que es un proyecto muy tecnológico. Y ya por último te queríamos preguntar que nos hicieras un ejercicio de ensoñación a futuro. Te tienes que imaginar cómo te gustaría, no cómo crees, sino cómo te gustaría que fuera Benasque dentro de 20 años. Y vives aquí, sabemos que te gusta tal y como es, pero la mala noticia es que las cosas cambian, la gente cambia y dentro de 20 años Benasque habrá cambiado. Entonces, ¿hacia dónde te gustaría cambiar? ¿Te gustaría, ¿Cómo te lo imaginas tú dentro de 20 años a nivel de infraestructura, demografía, economía? A ver, a mí me gustaría un Benasque que tuviera los servicios que hace muchos años que nos están faltando. Un Benasque que estuviera conexionado a la estación de esquí con un remonte mecánico, que eso hace muchos años que lo estamos demandando, que le daría un sello de calidad a lo que es el invierno, la estación, el propio municipio en su totalidad, que sería un servicio además utilizado porque da comodidad al cliente. Al final en los sitios turísticos lo que tienes que buscar que el cliente tenga su comodidad. Me gustaría tener el balneario de Benasque aquí, me gustaría comprar un edificio en el ayuntamiento. Hemos llevado una política en estos últimos años de, por un lado, intentar de que las casas que son de relevancia histórica, arquitectónica y cultural, irlas adquiriendo a través de convenios o a través de compraventas para tener espacios que generen, en este caso el Palacio de los Condes de Ribagorza así lo tuvimos, que generen actividad económica, pero que además generen actividad cultural y que generen actividad expositiva, conferencias, conciertos, todo eso lo tenemos, pero nos siguen faltando espacios. Y una de las cuestiones que llevamos en la política en este ayuntamiento es precisamente seguir recuperando ese patrimonio que de otra manera se va a perder y se va a caer, porque son casas de muy difícil reestructuración a nivel particular y creo que tienen que pasarse el dominio público para que desde el ayuntamiento se puedan potenciar y se puedan generar otros espacios que valgan incluso para cuestiones tecnológicas como El las que están patrimonio diciendo del vosotros. pueblo, ¿no? Por así decirlo. Y eso tiene una doble vertiente, que por un lado le das utilidad, pasa a ser patrimonio público,
y recuperas un patrimonio que estaba prácticamente perdido. Claro. Tenéis muchos casos de... Sí, pues tenemos 2 edificios en mente, efectivamente. Sí, aquí hay mucho Uno edificio. la Torre de Juste y otro la Casa de Agustina, que es una casa tremenda, muy grande. Es como 3 veces el Palacio de los Condes de Ribagorza, que está en el centro del casco. Y que hace muy difícil la ejecución para un tema urbanístico, para un tema de Para un especulación, privado, de especulación o para la ejecución de viviendas. Ya. Por tanto, son casas que esa política cumplisa no le funciona. Por un lado, adquieres un patrimonio que lo vas a poner en valor y le vas a dar un uso público, y por otro lado, pues bueno, estás poniendo al servicio de cualquier otro tipo de actividad económica, cultural o deportiva, espacios que de otra manera no tienen ningún sentido. Es que nazcan nuevas cosas en esas infraestructuras, ¿no? Nazcan Sí, nuevas claro, iniciativas. claro. Se trata de obtenerlas, rehabilitarlas y darles vida, claro. Lo que no podemos hacer es, los ayuntamientos no tenemos el potencial de poder hacer eso como inversión y decir ahí invertimos, ahí se queda, ¿no? Eso hay que darle utilidad y hay que ponerlo en funcionamiento. Y luego hay una parte que te quería preguntar, es que al final el Valle de Benasque, por la forma de ser, por el nombre, por todo, es un valle bastante centralista en el que Benasque es el núcleo principal y parece como que, que falta un poco como que se extienda más a todo el valle a veces, ¿no? Es una sensación que me da a mí y que, Bueno, quizás sería a futuro interesante que el valle más trabaje en conjunto, no sé cómo explicarlo, ¿no? Bien, sí, eso quizás es una asignatura pendiente que tenemos, pero a nivel de ayuntamientos posiblemente. Sí, claro, no es tu ayuntamiento que tú es el de Benasque, pero como entre los diferentes ayuntamientos ustedes que Nosotros colaboran. siempre hemos aceptado que hubiera una política de valle, una política conjunta, pero es muy complicado. Cada ayuntamiento tiene sus intereses y normalmente es más complejo de lo que parece. Sí, no, ya lo sé que es muy complejo. Luego cada uno tenemos los recursos que tenemos y muchas veces a lo mejor hemos querido, en alguna reunión hemos tenido en Castejo, yo me acuerdo hace unos años, por ejemplo, y que sirva como ejemplo pues, para establecer un servicio de transporte que mediante un autobús que hiciera un recorrido a lo largo de todo el valle. Fueron ideas que luego no salieron, porque tampoco se han trabajado mucho a lo mejor, porque no hubo gran interés, pero sí que puede haber proyectos de valle, evidentemente. Claro, quizás sí. igual lo tendría que coordinar más la comarca, quizás, que integra todos los pueblos, o porque la comarca sale también del Valle de Benasque, ¿no? Sí, la comarca ya son 34 municipios, y ya sí es complejo a lo mejor bueno, de hecho tampoco, a ver, se ha hecho un parque cultural últimamente y ahí estamos 9 municipios. Y bueno, pues habrá un hilo conductor y habrá un patronato, y yo creo que se generan cuestiones de valle, por supuesto. Sí, no, si yo no digo que sea, entre comillas, culpa de nadie, sino que al final la gente tiende al sitio que es donde está la movida, ¿no? Posiblemente cada municipio nos hemos mirado mucho nuestro ombligo, ¿no? Puede ser. Y a lo mejor ahí pecamos todos. Sí, Pero, claro. bueno, como tú decías antes, Pedro, de aquí a 20 años seguramente hay otra gente que tiene otra mentalidad y piensa de una manera muy distinta. Ya. O a la gente que estemos o que estamos nos van haciendo cambiar de mentalidad, que también pasa. Lógicamente es así, si no, no evolucionaríamos. Claro. Y en cuanto a sectores económicos, ¿cómo te imaginas Benasque? ¿Cómo te gustaría que fuera dentro de 20 años? ¿Te gustaría que fuera, no sé... A mí me gustaría que Benasque fuera un sitio que aparte del turismo tuviera sinergias propias y que tuviera la capacidad de generar trabajo para todo el año. Los pueblos turísticos y las zonas rurales tenemos un problema que es la estacionalidad, y eso es lo que deberíamos de intentar saber romper. Es muy complicado porque a lo mejor tenemos que hablar porque te hablaba de una embotelladora, eso generaría trabajo todo el año. Claro. O yo qué sé, me acordé, algunas veces yo he estado desde Grenoble a Chamonix y he visto que cada pueblecito tiene una fábrica de esquíes. En Italia es muy típico además y en Francia ¿Por qué esto. no se puede tener aquí? En fin, hay cosas, ideas, y los jóvenes tenéis que aportar ideas también, y vosotros que estáis acostumbrados a recorrer el mundo, pues a lo mejor nos podéis aportar ejemplos de qué es lo que podemos hacer en zonas como zonas de montaña, de alta montaña. Es complicado posiblemente, pero si en otros sitios existe no será tan complicado que puedan existir aquí. No, claro. Sí, es verdad que en zona de Alpes, italianas como Pero- francesa, hay mucha industria relacionada con la montaña. Claro, sí, claro. Y aquí lo que hay que generar es trabajo, porque claro, la gente se puede quedar a teletrabajar una parte, muy bien, pero hay otra parte que se tiene que ganar la vida y no va a salir por el mundo. Ya. Ya. Y también va a tener que tener trabajo. Ya veremos
Por eso te digo que a mí yo veo que se tendría que diversificar más las actividades económicas. Eso necesita de que se atraigan otro tipo de trabajos, de industrias, de Y pequeñas sectores industrias, económicos al final, ¿no? que generen una economía continuada. ¿Artesanos tenéis estacional. muchos aquí en Benasque? Artesanos no. No, yo creo que hay poca cosa, ¿no? Yo creo que eso ya ha desaparecido. Sí. No, no te creas, en muchos Bueno. pueblos que hemos pasado... No, me refiero menos que. Ah, es vale, que vale. sí, es que hay poco artesano, yo creo, sí. Sí, queda algún chico de Saúl que viene aquí y vende sus productos, se dedica a hacer collares, crucifijos, en fin, mi imaginería, tal. Bueno, me refería más a Pero- ebanistas o... Pues la verdad que no. Yo creo que hay poco Que, artesano. que como tal se dediquen exclusivamente a eso, los carpinteros de aquí todos saben tallar y seguramente te pueden hacer cualquier figura, pero que se dediquen exclusivamente a eso no. Ya. Sí, bueno, también muchos artesanos que hemos visto no son... O sea, cuando él dice un ebanista, algunos de los artesanos que tú defines como artesanos de otros pueblos son Ya, ebanistas, no son ya. artesanos. O sea, son gente que hace ventanas. O sea, al final, que eso no es artesano, es... No, ya, pero que aquí los carpinteros que hay están muy cualificados. Bueno, es que aquí hay mucha carpintería, ¿eh? Saben fabricar ellos como se fabricaba antiguamente y tallan cualquier cosa. Claro. Es decir, que no es un carpintero al uso salido de una escuela de carpintería en serie. Claro, que no es una industria de carpintería, es un tío que tiene que hacer una ventana de una manera un día, otro día una contraventana de otra, otro día una barandilla. O hacer tu mueble a medida medida. en función de la geografía de una habitación o de, Claro. o de los espacios que tengas o de las Sí, sí. de lo de todo el mundo. Y ya la última pregunta que está vinculada un poco a esta, no como... Y en esta pregunta no tú la ves mejor que en vez de como alcalde, como... Sí, como persona. Como persona, no como alcalde, sino como persona, ¿qué estarías dispuesto a hacer o qué estás haciendo ya para que siga esta línea hacia como te gustaría que fuera? Pues me ¿O haces prefieres una, contestar Es como jodida alcalde? la pregunta, me ¿eh? haces una pregunta muy complicada. Si Trata prefieres- de serlo. Espera, como si prefieres persona. contestar como alcalde, también, como quieras. Primero es muy difícil disociar las dos cosas. Ya. Sí, bueno, Ya. contesta como debe. Porque, a ver, indistintamente de mi posición de alcalde, yo es que pienso que lo que personalmente pienso es lo que quiero proyectar como alcalde. Ya. Es muy difícil disociarlo. Pero como Que alcalde es- que tienes es- más potencial, por así decirlo. Sí, puedes proyectar de algún... A ver, en este mundo lo fundamental no es el puesto que estás ocupando, son las ideas que puedas tener. Ya. Otra cosa es que luego se puedan desarrollar. Pero yo creo que las ideas nacen no en función del puesto que uno tiene, sino de la mentalidad que puedas tener. Y eso es lo importante, además. Porque si hay otro alcalde y se le pueden dar ideas para que desarrolle las que piensa o Chacho como persona, cualquier otra persona, pues yo creo que es positivo y constructivo, ¿no? Claro. Ujú. Sí, sí. Yo ya más o menos te digo cuál es mi deseo. Mi deseo fundamental es que se genere la suficiente actividad económica que Benasque debería de tener alrededor de 4.000 habitantes para tener una vida propia, para que la actividad que se generara ya con 4.000 habitantes diera vida propia a los negocios y que siguiéramos aumentando de población, tampoco exponencialmente. Yo creo que tendría que haber un ritmo de crecimiento vegetativo muy normal. Sí, que no afecte a la vida por una explosión de Correcto, que no haya población. booms y que no haya altibajos o ciclos económicos que en un momento determinado subas muy alto y después bajes, y que es como hemos ido funcionando prácticamente en este país. Por eso te digo que se debería de generar otro tipo de economía que no llevara a esas situaciones. Y eso que dentro de la Que estacionalidad, tuviera- en Asquete, que tuvieras una estabilidad, sobre todo para la gente que se quiera sentar y que se puede hacer un proyecto de vida. Ya, Y eso sí. es lo complejo en las zonas rurales y sobre todo en las zonas que tenemos un 90% de la actividad económica dedicada al turismo. Y eso que dentro del turismo, la estacionalidad, ven, es que aún tiene temporada de invierno y de verano, que hay otros sitios que directamente tienen solo verano y nada más, o un sitio de playa, por ejemplo. Tenemos esa suerte, pero aun con todo no se llega, aun con todo nos faltan 4 o 5 meses Sí, de la actividad gente de temporada se para. para que la gente que pueda asentarse aquí viva con dignidad, y Claro. eso es lo difícil. Sí, sí. Muy bien, pues ya ya está. Muchas gracias, Chacho. Muchas gracias. ¿Te ha gustado la entrevista? ¿A gusto? What is this life for?
What is this life for? What is this life for anyway? Lost in all the questions of life's strange and secret ways. Is there